Bueno, continuamos. Así nos vamos antes. El gobierno de Rosas no da para para el tiempo que tengo, un dato permite tener una idea de la obra de Rosas. Durante el siglo XIX, ingleses y franceses se pusieron de acuerdo y aterrorizaron al resto del mundo por medio del bloqueo naval. Así, por ejemplo, impusieron a China la guerra del opio, con muchísimos muertos. Creo que es la causa del actual problema de drogas que hay en el mundo. No sabían qué hacer con un producto que fabricaban en la India, entonces deciden exportarlo a China, metérselo por la fuerza a China a cañonazos. Es un estupefaciente y se establece en China, pero controlado por ingleses, el comercio de droga, que luego se va extendiendo, y la razón de la independencia de Hong Kong. Estuvo 100 años independiente en el centro donde los ingleses controlaban, entre otras cosas, el comercio de drogas en el mundo. Hubo solamente dos naciones en el siglo XIX que resistieron el bloqueo naval anglo-francés. Una fue Estados Unidos y la otra Rosas. Pero Rosas resistió el bloqueo anglo-francés en medio de guerras civiles, guerra de todo tipo, por la conspiración de los unitarios, los mismos federales, que por diversas razones tomaban partido contra él. Rosas es reconocido por varios historiadores extranjeros de fuste, el mexicano Carlos Pereira, Vasconcelos, que fue también mexicano, rector de la Universidad Autónoma de México, y un historiador además muy importante, Spengler, escribió La decadencia de Occidente, y en otro libro de él, Años decisivos, se refiere a la estatura de Rosas como político. A Rosas le debemos, y a San Martín le debemos que aseguró la soberanía, porque si él no hubiera triunfado en Chile, los portugueses tomaban del país lo que querían, y el país se deshacía en la guerra civil. Si a San Martín le debemos la independencia, a Rosas le debemos que el país haya subsistido. Lo que le llama la atención a estos historiadores que mencioné es que la Argentina tendría que haberse deshecho, la Argentina tendría que haber pasado como sucedió con Centroamérica después de la independencia española. Lo que era una sola unidad política se disolvió en 5 republiquetas que en el siglo XX llegaron a ir a la guerra por un partido de fútbol. El mismo era el plan extranjero, inglés y francés, para la Argentina. Y ese plan estaba apoyado por los enemigos de Rosas. Cada vez que salía una misión de unitarios a pedir ayuda a extranjeros para luchar contra Rosas, ofrecía a cambio una parte del territorio nacional. Así fue ofrecido Cuyo, la Mesopotamia. Sarmiento, cuando escribía en Chile, despertaba el interés chileno por la Patagonia, etc. Rosas, aunque fue derrotado en Caseros, es decir, dejó un país, no fue posible dividirlo, y milagrosamente hasta subsistido hasta el día de hoy. Tras la caída de Rosas, que se dio por la traición de Urquiza, ¿no? Es un hecho no por todos conocido, que el ejército que tenía Urquiza en buena parte había sido provisto por Rosas, caballada, elementos de guerra, etc. E iba a ser la cabeza de un ejército argentino que invadiría Brasil.
el padre Cayetano Bruno se tomó el trabajo de estudiar la prensa brasileña de la época y daban la guerra por perdida, porque el razonamiento de los brasileños era, nosotros tenemos una armada muy superior a la Argentina, pero de todas maneras no es tan poderosa como la armada inglesa y francesa, y ya se demostró que los argentinos pueden resistir el bloqueo naval. Ahora, por tierra no tenemos nada que sea lejanamente comparable a los ejércitos que los argentinos van a enviar. ¿Por qué? Porque eran soldados curtidos por la guerra de la independencia y después las luchas civiles. O sea, Rosas calculaba un ejército de 50.000 hombres, comandado por Urquiza, que nunca había perdido una batalla. Pero ¿qué hacen los brasileños? Estimulados por los intelectuales argentinos, los brasileños mandan un diplomático que converse con Urquiza. Y Urquiza se vende. Urquiza es un traidor a la patria. Simplemente para mostrar que el liberalismo es una religión, lo único que es necesario es ir a Palermo. ¿Dónde se levanta la estatua de Sarmiento? Donde estaba la Casa de Rosas, en San Benito de Palermo. ¿Dónde está la estatua de Urquiza? Está una estatua descomunal, así, con un caballo mal hecho, pero apuntando hacia los terrenos de Rosas. Después me aceptaron poner cerca la estatua de Rosas, pero es incomparablemente menor que la de Urquiza. Ahora, tanto Sarmiento como Urquiza fueron traidores a la patria. Sarmiento, es decir, a él le debemos que los chilenos hasta el día de hoy están reclamando la Patagonia. Y Urquiza se pasó al Brasil por plata. Dicen que quería poner fin a la guerra civil, que quería una constitución. Son mentiras, están los documentos, hay una abundante producción brasileña al respecto. Todo lo que le tuvieron que pagar a Urquiza, se dio vuelta el poncho. La expresión darse vuelta el poncho viene de lo que hizo Urquiza. De modo que Caseros en realidad fue una victoria brasileña y fue una victoria de un país que se veía condenado a la desaparición. ¿Qué pensaba hacer Rosa con respecto a Brasil? Brasil vivía porque exportaba el café más barato del mundo, posiblemente también el azúcar. ¿Cómo conseguía esos productos tan baratos? Porque mantenía la esclavitud. Rosas pensaba abolir la esclavitud. Brasil se iba a disolver, porque hasta entonces el sur tenía más afinidad con nosotros, las provincias gauchas, que con el resto de Brasil. Había sido parte del virreinato del Río de la Plata, entregado por la política torpe de los últimos reyes españoles. Bien, Rosas cae, el país sobrevive, pero queda en manos de los liberales. ¿Qué es lo que hacen los liberales? Darle una constitución, cuanto antes, 1853. ¿Tenía sentido una constitución? Mire, hay naciones que no tienen una constitución escrita como la nuestra. Por ejemplo, Inglaterra. Tienen un derecho consuetudinario, toman en cuenta ciertas actas, ciertos fallos, pero no hay un libro que se llame Constitución de Inglaterra. Y en segundo lugar, la Constitución tiene que estar dictada por la tradición del país y por sus peculiaridades. Ya Aristóteles se había dado cuenta que no tenía sentido que una unidad política copiara la constitución de otra unidad política. ¿Por qué? Y porque son distintos territorios, distintas tradiciones, distintas circunstancias históricas, distintas posibilidades con respecto al futuro. La Constitución tiene que tomar en cuenta todo eso y expresar cuál es el mejor régimen político dada la realidad del país, para ese país, y estar siempre abierta a cambios cuando varíen las circunstancias. Para hacerlo
para poner un ejemplo, es como si en un edificio de departamento, en el tercero B, hay una familia que se lleva mal, y en el sexto F hay una familia que marcha maravillosamente. Entonces los del tercero B dicen, para que reine la armonía, vamos a copiar exactamente todo lo que hacen los del sexto F. Pero resulta que los del sexto F, en lugar de tener 2 hijos, tienen 4, además vive la abuelita y encima tienen una tortuga, un canario y un perro. Los del tercero B, nada de eso. Si quieren copiar lo que hacen los otros, lo que van a lograr, lo único que van a lograr es aumentar el enredo. La Argentina copió la Constitución de los Estados Unidos. En Estados Unidos estaba adaptada a su historia y a sus tradiciones, es decir, y basada en acuerdos comerciales, porque inicialmente la conquista de Estados Unidos no fue una empresa civilizadora como la de España, sino puramente comercial, y había pactos comerciales, y en base a esos pactos comerciales, las tradiciones creadas por esos pactos comerciales, se crea la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros copiamos algunas cosas de la Constitución de Chile, pero era algo, es decir, postizo con respecto al país. La respuesta es que el resultado es que la Constitución fue impuesta a palos y, en segundo lugar, nunca fue respetada. Es decir, nunca, jamás fue respetada. Durante décadas reinó el fraude electoral. Durante también mucho tiempo reinó la proscripción política, por ejemplo, los peronistas no podían votar, o sea, hacemos la revolución en nombre de la libertad. ¿Qué es la libertad? Y que el pueblo tiene derecho a elegir sus autoridades. Bueno, pero el 60% del pueblo no puede votar, entonces, no se cumplió nunca. En la Argentina, de una u otra manera, reinó el fraude. No se respeta ahora, quieren modificar el nombramiento de los jueces simplemente por un decreto, pasando por encima de la Constitución. ¿Cuántas veces los gobiernos tuvieron necesidad de pasar por encima de la Constitución? Pasaron sin hacerse demasiado problema. Bien, Urquiza no se entendió mucho tiempo con los caudillos, se separa Buenos Aires. Urquiza vence en la batalla de Cepeda, se produce una nueva escisión de Buenos Aires y esta vez Urquiza se enfrenta con Mitre, que comandaba las fuerzas de Buenos Aires, en la batalla de Pavón. La batalla de Pavón la ganó Urquiza, pero ganada la batalla retiró su ejército del campo de batalla, al tranco, para que quedara bien en claro que la batalla la había ganado él. Él se retiró a San José. ¿Cómo se explica esto? Antes de la batalla, un norteamericano, masón, había entrevistado en una carpa a Urquiza y a Mitre. Fue el resultado elegido por la masonería. Querían que el país quedara en manos de Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires, el gobierno central, empezó a lanzar expediciones al interior, es decir, la muerte del Chacho Peñalosa, esto durante Mitre y también durante la presidencia de Sarmiento. Sarmiento es un personaje importante porque tenía el ánimo del expatriado. El expatriado siempre es un resentido contra su propio país. Y cuando se encontró con la presidencia, lo quiso cambiar a palos. Bien, antes de... el país toleró, consintió la guerra de la Triple Alianza, que en definitiva favoreció a Brasil, pero había que destruir a Paraguay. Paraguay habrá dado motivos, se había invadido, pero esas invasiones se producían cada 2 por 3. Lo que en realidad preocupaba de Paraguay es que no permitía la propiedad en manos de extranjeros y había comenzado un notable proceso de desarrollo tecnológico e industrial
y no había regímenes liberales. Paraguay estaba destruyendo el mito de que para que las naciones progresaran era necesario que hubiera gobiernos liberales. Bien, López también dio motivos, no era únicamente eso, pero ese fue uno de los motivos. Bien. Después de la guerra de la Triple Alianza, la población paraguaya bajó de 1.300.000 a 220.000, de los cuales 200.000 eran niños, jóvenes o extranjeros. Fue una guerra de exterminio. Con respecto a la presidencia de Sarmiento, tan alabado como promotor de la cultura, hay que decir que Sarmiento fue un bárbaro absoluto. Bárbaro para los griegos era el que no tenía la cultura de una determinada tierra. El que venía de afuera y no tenía esa cultura era bárbaro. Se expresaba esa falta de cultura de la tierra que hablaba otro lenguaje, entonces le sonaba bar, es decir, sonidos así difícilmente comprensibles. Ese fue Sarmiento. Sarmiento ignoraba que hacer cultura es cultivar. No se puede hacer cultura contra el país. Es como si uno quisiera sembrar trigo, soja o lo que sea, sin tomar en cuenta la tierra. O sea, sembrar supone algo que va a tener arraigo. No se puede construir artificialmente sin tomar en cuenta, así como impusieron artificialmente la Constitución, Sarmiento quiso hacer lo mismo en todo el ámbito cultural. Creyó que podía artificialmente imponerse en un pueblo una cultura. Y esto es una cosa propia de bárbaro. El que entiende qué es la cultura, sabe que la cultura es como una flor, que necesita que la cuiden, que la rieguen, que depende de muchos factores que exceden la voluntad de aquel que gobierna. Bien, Sarmiento fue sucedido por Avellaneda. Avellaneda nombró ministro de Guerra a Adolfo Alsina, y se enfrentaban con el problema del indio. Alsina ideó el sistema de la zanja nacional, o sea, hacer como una enorme trinchera en la pampa para parar los malones, que el número de malones era cada vez mayor, sobre todo porque a mediados o en la primera parte del siglo XIX había venido de Chile Calfucurá, había dado muerte a muchísimos de los indios argentinos, y estos araucanos eran muy bravos, muy peligrosos. Bien, Alsina pensó defenderse por medio de ese sistema de trinchera que le fracasó, y además él enfermó y murió al poco tiempo. Y entonces aparece alguien que va a ser un gran personaje de la política argentina. Es nombrado ministro de Guerra Roca. Roca entiende que el indio debe ser combatido no por medios defensivos, sino ofensivos. Hasta ahí tenía razón. En lugar de hacer acuerdos con los indios, después de haberlos derrotado militarmente, como había hecho Rosas, Roca opta por el exterminio. Es la política del Remington, que se mantiene hasta después de la muerte de él. O sea, que él es el que termina la empresa iniciada por Garay con la fundación de Buenos Aires. Pero mientras Garay y Roca y Rosas buscaban un acuerdo con el indio, no pensaban en eliminar físicamente al indio, Roca optó por la eliminación. Terminado con éxito su campaña militar, se le abre el camino de la presidencia. El 12 de octubre de 1880, Roca llega a la presidencia. Está en las antípodas de Sarmiento. Sarmiento era un resentido, por lo tanto tenía un odio feroz a todo lo que había sido federal. Roca, en cambio,
no había conocido el exilio, es un hombre, es decir, no había tenido actividad pública en los años de Rosa. Rosa hacía ya casi 30 años que había caído, y entonces no tuvo problema en llamar al gobierno a gente que había sido federal, e inicia un nuevo tipo de política, la conciliación. Claro, conciliación de antiguos adversarios, pero por otra parte el unicato, porque la única voluntad que cuenta es la de Roca. Roca inicia la política de amansar a los gobernadores. Con él se inicia la política de que los gobernadores, para conseguir algo, tienen que bajar a Buenos Aires y hablar con el presidente. Así se forma la Liga de Gobernadores, que era en realidad un instrumento de la voluntad política de Roca. Roca era escéptico. En el año 84, por medio de uno que era tan escéptico como él y miembro de la masonería, hace aprobar la ley de la enseñanza laica, que es un absurdo. No es solamente un ataque a la religión católica, sino un ataque al sentido común, porque si hay algo que el Estado no puede hacer es enseñar. El Estado es poder, no es sabiduría. El Estado tiene derecho a controlar la enseñanza, pero no puede enseñar por sí mismo. Y en segundo lugar, al determinar el contenido de la educación, el Estado salta por encima del derecho natural, pues le quita a los padres el derecho, que es también un deber, de decidir con respecto a la educación de sus hijos. Bien, primero se aprobó la ley de enseñanza laica. Luego, Roca dejó preparado el ataque al otro gran medio de evangelización, que era la familia cristiana. Es decir, es la ley del matrimonio civil, aprobada en 1888, cuando Roca había sido sucedido por Juárez Selman. Pero el que preparó las cosas fue el mismo Roca. Es un ataque de origen masónico, porque la enseñanza y la familia eran los dos medios naturales de evangelización. Eso había tenido lugar en el país hasta entonces, desde su nacimiento. Entonces se interrumpía. Esta ley fue aprobada en octubre de 1888. Roca le dejó el trabajo preparado a Juárez Selman para que aprobara el matrimonio civil, pero esperaba que, aunque Juárez Selman aprobase esa ley, el mismo Juárez Selman fracasaba. Tenía interés en que sus sucesores fueran fracasando hasta que resultara necesario postularlo a él como nuevo candidato a la presidencia para sacar al país del trance difícil en el que él preveía se iría a encontrar. Efectivamente, el trance difícil apareció, ya es la crisis del año 90. Aparece al mismo tiempo para resistir el gobierno de los liberales, la Unión Cívica, fundada en 1889 por Alem. Termina en la presidencia Luis Sáenz Peña, es decir, que era católico, patriota, pero que había sido elegido por Roca. Roca primero quiere que sea elegido Juárez Selman, calcula que va a fracasar, efectivamente fracasó. Luego prepara el acceso a la primera magistratura de Luis Sáenz Peña. Era católico y patriota. ¿Qué interés tenía Roca? Porque era un hombre muy viejo ya. Y en segundo lugar, carecía de experiencia política. Nueva revolución de la Unión Cívica, sofocada por el ministro de Interior, que después sería presidente de la República y abogado de bancos ingleses, Manuel Quintana. En 1894, Luis Sáenz Peña tomó una decisión que le iba a costar el cargo. Quiso investigar las cuentas de los ferrocarriles ingleses. Le renunciaron todos los ministros y él se vio obligado a renunciar.
La jefatura del radicalismo pasó a Bernardo de Irigoyen. Bernardo de Irigoyen optó por entenderse más o menos con el gobierno, al menos con un sector del gobierno, pero surge un nuevo caudillo radical que va a impedir ese acuerdo del radicalismo con el gobierno. Es Hipólito Yrigoyen, llamado a jugar un gran papel en los años sucesivos. Roca, por fin, pudo ser elegido por segunda vez en 1898. Fue elegido porque la situación no solo era difícil políticamente, sino que, como consecuencia de ese problema que nos dejó gratis Sarmiento, Chile insistía en sus derechos sobre la Patagonia. Bien, así cumplió su segundo mandato. El país parecía prosperar, de hecho venían muchísimos inmigrantes, pero una prosperidad falsa. El crecimiento del país se debía a las riquezas del país, pero el país estaba constantemente más endeudado. Es decir, nosotros exportábamos más de lo que importábamos, pero ese balance favorable al país de exportación e importación se tornaba desfavorable en cuanto uno tomaba en cuenta el endeudamiento argentino, un endeudamiento gratuito y que, por otra parte, muchas veces el dinero era el que aportaban los mismos argentinos. Es decir, lo depositaban en bancos y los bancos terminaban prestándole al país. ¿Pero qué dinero prestaban? El que habían depositado los argentinos. Así funcionaba la Argentina. Fraude electoral, consuetudinario. La corrupción llegó a tal extremo que Carlos Pellegrini y otros pensaron que la raíz de todos los males estaba en el fraude electoral. Bien, ellos, sin embargo, creyeron que seguirían conservando el poder, porque la unión de los conservadores con otros partidos afines, según ellos, superaría la fuerza electoral del radicalismo. Sin embargo, los cálculos les fallaron y en las elecciones de 1916 fue elegido Hipólito Yrigoyen. En esa oportunidad, el pueblo desenganchó los caballos del carruaje presidencial en el Congreso, después que Yrigoyen se presentó ante el Congreso, y por brazo de hombre trasladó el carruaje hasta el fuerte. Sin saberlo, repitió el mismo gesto que había realizado el pueblo de 1829 cuando Rosas recibió la gobernación de la provincia de Buenos Aires. También entonces habían desenganchado los caballos y le habían llevado por brazo de hombre su carruaje al fuerte. Yrigoyen, tampoco tengo tiempo para pormenorizar con respecto a su gobierno, un hombre honesto, fundamentalmente patriota, pero fracasó como político, y el error principal es que él aceptó el marco liberal que daba la Constitución del 53. Era una constitución ficticia en la cual nunca podría encajar el país real. Yrigoyen creyó que el país se salvaría por medio de votaciones honradas, pero esas votaciones honradas no estaban en el espíritu del país, era otro. El país, se había manejado lo mismo que España de la Reconquista, por medio de caudillos. Eran los hombres los que elegían a su jefe espontáneamente. No se conocía la casta del político profesional. El régimen del partido político crea la casta de políticos profesionales. Y ahí se acabó. El político profesional no representa al que lo elige, sino que representa los grandes intereses que son los que le ponen el dinero para que él pueda lucrar
por medio de la política. Acá en la Argentina tenemos un caso que es sumamente claro con respecto a lo que vale el voto del ciudadano, y es Menem cuando sucede a Alfonsín. Menem llega a la presidencia con un programa de gobierno y hay un partido opositor de Alzogaray que saca el 6% de los votos. O sea que en cuanto a la representación, la mayoría la tenía Menem y Alzogaray tenía el 6% de los votos. Una vez elegido presidente, ¿qué hace Menem? Se pone de acuerdo con Alzogaray e impone la política económica de Alzogaray, porque Alzogaray no tenía los votos, pero tenía la plata. Bueno, en este sistema lo que mandan no son los votos, sino que la que manda es la plata. Y el representante no dice representar al pueblo, pero en el momento después que es elegido, hace exactamente lo que conviene a los que le pagan, a los grandes intereses, y del pueblo se olvidó. Esto no solo aquí, sino en todas partes. En Europa, en estos últimos tiempos, que se le ha dado por aprobar la ley de matrimonio homosexual, ha habido manifestaciones enormes de más de 1 millón de personas contra este tipo de matrimonio, y no una, muchas. Y sin embargo en Francia sucede que el día después de una manifestación así, aprueban el matrimonio homosexual, pero como y la voluntad popular y la voluntad de los electores, todo eso, no, eso es. Bien, Irigoyen fracasó. O sea, ya cuando termina la primera presidencia aparece una escisión en el radicalismo que es la de Marcelo T. de Alvear. Es una cosa mucho más cercana al liberalismo. Irigoyen llega a la segunda presidencia, pero llega muy viejo y rodeado por por políticos profesionales. Entonces hasta le hacían imprimir un diario para él, para que él creyera que el país iba de una manera, cuando en realidad estaba yendo de otra manera. Así que fracasó. Irigoyen fue volteado por Uriburu, quien a su vez fue usado por Justo. A Uriburu lo usaron para dar el golpe, pero el que tenía interés en que asumiera la presidencia era el general Justo, que apoyó el golpe, pero no apareció en ninguna lista. ¿Por qué? ¿Cuál era la ventaja? Para que no se le pudiera acusar de hacer la revolución en beneficio propio. La revolución la hacía Uriburu y después le crearían dificultades a Uriburu y la presidencia la asumiría Justo. Y se inicia con Justo lo que se llama la década infame. Para ahorrar tiempo también, un dato que muestra perfectamente qué fue la década infame. Como consecuencia del tratado Roca-Runciman, los representantes argentinos se jactaron. Runciman era el ministro inglés, un ministro inglés. Los representantes argentinos se jactaron de que en los hechos la Argentina era una parte del Imperio Británico. Una parte significa una colonia. Cuando dijeron eso, acá, Lisandro de la Torre dijo, no, dice, eso no es verdad, porque Inglaterra no se atrevería a imponerle a sus colonias las condiciones económicas que nos ha impuesto en los tratados firmados por Roca. Roca, el hijo del presidente Julio Argentino Roca, este era Julito Roca. Bien, vemos que las elecciones, en definitiva, no sirven. O sea, la experiencia de Irigoyen, que sale triunfador pero no puede derrocar al régimen, sería repetida por Perón. También él saldría triunfador en elecciones en las cuales quienes lo votaron eran claros opositores al régimen liberal, pero finalmente sería volteado y el liberalismo seguiría adelante en su camino. En 1837 es elegido para candidato para las elecciones Roberto Ortiz. ¿Dónde es elegido? Es elegido en la Cámara de Comercio Argentino-Británica, para ver qué intereses representaba. El día antes de que asumiera él la presidencia, se suicidó
el gran escritor Leopoldo Lugones, como un gesto de desesperación con respecto al país. En el 39 estalla la Segunda Guerra Mundial, y al igual que en la Primera Guerra Mundial, la Argentina mantiene la neutralidad. ¿Era neutral la Argentina? No. La neutralidad era una forma de ayudar mejor a los ingleses. ¿Por qué? Porque al ser neutral, los productos que enviábamos a Inglaterra, al ir en bandera neutral, en buque de bandera neutral, no podrían ser atacados por barcos ni submarinos alemanes. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, Argentina abasteció de alimentos a Inglaterra. Y en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra no pagó, sino que pagaba con las llamadas libras lápices. Se anotaban, hacían anotaciones en un registro, pero el dinero no llegaba al país. Recién la Argentina entró en la Segunda Guerra Mundial cuando se impuso la voluntad de Estados Unidos. Estados Unidos quería tener a todas las naciones de Hispanoamérica, de Latinoamérica, detrás suyo en la guerra contra el Japón. Mientras en el país primó la voluntad inglesa, la Argentina se mantuvo neutral. Ortiz debió renunciar por mala salud, andaba mal de la vista, tuvo que pedir primero una licencia y finalmente renunció. Toma el gobierno Castillo, un hombre también de edad avanzada. Ahí estaban tratando de buscar un equilibrio entre un sector nacionalista que se hacía cada vez más fuerte y los consabidos intereses liberales. Sucede entonces un escándalo que trastorna la opinión pública, es el escándalo del Palomar. Se trata de venderle unos terrenos al gobierno y resulta que eran unos terrenos para el ejército. El ministro de Guerra y una cantidad de personajes de la política, del Congreso, crean una comisión de intermediarios. El que vende se lo vende a estos intermediarios y esto lo revenden al gobierno por un precio mucho mayor. Se destapó y aparecieron los culpables. El jefe del ejército que andaba metido en este chanchullo, el presidente ofreció la renuncia, no le fue aceptada. El jefe del ejército que andaba metido en este chanchullo fue confirmado, pero se creó en la opinión pública un Estado que hizo insostenible la continuidad del gobierno. Había también una logia de oficiales y esa logia aprovechó la oportunidad para dar el golpe y así se produjo la revolución del 4 de junio del 43. ¿Cuál era esa logia? Se llamaba el GOU. Bueno, de ahora en más sintetizo porque si no esto no termina nunca. Grupo de oficiales unificados, ni siquiera hay acuerdo sobre lo que significa GOU, porque hay diversas interpretaciones. Está también discutido quién la fundó. Perón dijo que la había fundado él, a su vuelta de Europa. Él estuvo en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, no solo en Italia, Alemania, llegó hasta la frontera rusa, pero a la vuelta Perón dijo haber fundado el GOU. Otros militares niegan y dicen que en realidad Perón fue secretario del GOU y llegó al poder usando exactamente el mismo método que usó Stalin para quedarse con el control del Partido Comunista. ¿Qué había hecho Stalin para lograr el control del Partido Comunista? Y se había apropiado del fichero. Se lo habían dado a Stalin porque parecía un hombre completamente burócrata que no representaba peligro para ninguno en el campo político. Pero mientras este hombre en apariencia inofensivo tenía el control del fichero, iba colocando adictos a él en los puestos claves. Cuando murió Lenin, el poder, en lugar de ir a las manos de Trotsky, fue a las manos de Stalin. Perón hizo lo mismo. El GOU exigía que cada uno de sus miembros
presentara sin fecha su renuncia, para que si un día llegaba a ocupar un cargo importante y ese cargo lo usaba para satisfacer intereses particulares y no para el bien del país, entonces le ponían fecha a la renuncia y lo hacían renunciar. Bueno, Perón utilizó esa renuncia sin fecha para hacer renunciar a todos los que fueron rivales de él dentro del GOU. Y así abrió el camino para quedarse con el control del grupo, al que desarticuló una vez que llegó al poder. La revolución del 43 empezaron a sucederse los presidentes. El primero, por unas pocas horas, Rawson, que es pariente de la familia de esta que acaba de ser asesinada, Ángeles Rawson, no sé si directo, pero sí de la familia. Bien, Rawson aceptó ser presidente de la nación sin saber de la existencia de este grupo, el GOU. Cuando se enteró, renunció. Entonces el poder fue a manos de Ramírez. Bien, Ramírez aceptó las directivas del GOU hasta cierto punto. Llegó un momento en que pensó que, ciertas cosas no la podía permitir. Y entonces Perón le organiza del GOU un golpe de Estado, es desplazado Ramírez y llega Farrell, jefe de él, un jefe que estaba perfectamente al tanto de las aspiraciones políticas de Perón, pero que a él no le importaba en absoluto porque no tenía aspiraciones políticas. Es un hombre que vivía dedicado a la farra, a la jarana. Entonces, con tal que lo dejaran divertirse, le dejó a Perón ocupar el Ministerio de Guerra, la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Trabajo, un puesto inventado por él y que él usó muy hábilmente para establecer puentes con los obreros y conseguir un apoyo popular. Bien, cuando se hizo evidente que Perón quería todo el poder para sí, y además por ciertos escándalos de su vida privada, empezó a ser resistido por un grupo de oficiales. Aparentemente lo harían renunciar. Por otra parte, los liberales también eran enemigos de Perón, pero contra las expectativas de todos se produjo el 17 de octubre en que el pueblo en masa, sobre todo el Gran Buenos Aires en masa, que entonces estaba habitado por mucha gente venida del interior. Los sociólogos calculan que en el decenio previo al 17 de octubre del 45 se había producido un aflujo de 800.000 personas del interior del país al Gran Buenos Aires. Bueno, eso salió a la calle para manifestar su apoyo a Perón en el 1945. Y Perón, ante el apoyo popular, el liberado había sido arrestado, llevado a la isla de Martín García. Se determinan elecciones para el 24 de febrero de 1946 y Perón sale triunfador. Perón levantó banderas nacionales, pero una vez que estuvo en el gobierno, tomó distancia de los nacionalistas. Se mostró un hombre que obraba según la conveniencia del momento. Por eso Castellani distingue entre Perón y el peronismo. En el peronismo, con 1000 defectos y muy degradado, Castellani vio la permanencia de un pensamiento nacional y federal, muy venido a menos. En cambio, en Perón, Castellani vio un oportunista. Se dio cuenta justamente porque era un oportunista, de la oportunidad de levantar banderas nacionales, pero en el fondo era conservador Perón, y sobre todo Perón era peronista.
El primer peronista que hubo en la Argentina fue Perón. Es decir, para sí mismo, y no había para él compromiso definitivo con nada ni con nadie. Una persona, Raúl Aragón, que estuvo un tiempo en la intervención de la Universidad de Mendoza, se tomó el trabajo de leer todos los discursos que se conservaban de Perón. Y después de haberlos leído, dice que se encontraba todo y lo contrario de todo. Según la conveniencia del momento, Perón llegaba a afirmar una cosa, es decir, por ejemplo, le dio soga y de qué manera a los jóvenes revolucionarios antes de llegar a la Argentina. Y después los llamó imberbe, los echó de Plaza de Mayo, y el que dio la orden de reprimir, es decir, que se la cargaron a los militares, pero el que dio la orden de reprimir violentamente fue él, fue Perón. O sea, segunda oportunidad, es decir, afirmaba una cosa u otra. Bien, Perón concedió numerosos beneficios a los trabajadores, el país avanzó mucho en lo material, pero también fracasó porque no se atrevió a dar un paso que sacara al país del liberalismo. Tras la muerte de Evita hubo una cierta locura en Perón que lo llevó a cometer disparates, se desacreditó ante la opinión pública, eso dio pie a los enemigos de él para que intentaran voltearlo el 16 de junio del año 55, tiraron una bomba que no explotó en Casa de Gobierno y ametrallaron a la gente que estaba en Plaza de Mayo. En venganza esa noche Perón consintió, por lo menos, y no mandó directamente, pero consintió que fueran quemadas una cantidad de iglesias en Buenos Aires. Y eso fue el principio, ahí Perón firmó su caída, porque era seguro que no iba a poder seguir gobernando quien se había atrevido a quemar las iglesias. Efectivamente, Perón cayó 3 meses más tarde, el 16 de septiembre de 1955, y lo sucede Lonardi, un hombre bueno, pero sin discernimiento político, y por eso duró 2 meses, ni siquiera, porque creyó que podía conciliar a los nacionalistas con los liberales. Empezaron a pelearse dentro del gobierno para ver quién nombraba más cargos, y finalmente hubo un planteo y el que se queda con el poder fue Aramburu. Aramburu, en cambio, era liberal neto. Fracasa, pues, es decir, la Revolución Libertadora quiere suprimir al peronismo, cuando lo que había que hacer era encauzar la masa peronista. No se puede gobernar suprimiendo al pueblo, pero lo propio del gobernante es encauzar al pueblo. La revolución llamada libertadora, Aramburu, Rojas no lo supo hacer. Y al final, cuando hay elecciones, gana Frondizi porque es el que ha pactado con Perón. Perón manda que los seguidores de él voten a Frondizi. ¿Qué hizo Frondizi una vez que se quedó con la presidencia de la Nación? Ignoró el pacto con Perón. No solo ignoró el pacto con Perón, sino que ignoró todo lo que había escrito sobre petróleo y entrega la explotación de yacimientos petrolíferos del país a empresas extranjeras. Bien, con todo, Frondizi nunca fue del todo potable para el ejército y por eso gobernó, es decir, soportando planteamientos que le hacía el ejército, uno detrás de otro, hasta que finalmente, el 29 de marzo de 1962, lo derriban y pasa un breve tiempo en Martín García. Se tiene que ir. Queda como presidente el vicepresidente de él, Guido, que fue un gobernante títere, no quería asumir, pero lo obligaron a asumir. Pero en el ejército no se nota la división. Un sector liberal puro que quiere prescindir del peronismo y un sector que se da cuenta, bueno, el peronismo hay que tomarlo en cuenta porque no podemos llamar esto democracia ni libertad, y además políticamente es imposible prescindir siempre del pueblo.
Bueno, se divide en azules y colorados. En el año 62, entre septiembre, entre el 17 y 23 de septiembre, hubo combates en Plaza Constitución, Parque Chacabuco, Parque Avellaneda, hubo también otros enfrentamientos. Finalmente los colorados se rindieron y queda como jefe del ejército el general Onganía. Onganía decide llamar a elecciones con todo, si no se le permite votar al peronismo, y triunfa Ilía, con un porcentaje escaso de voto, porque la mayoría eran los que se abstenían, los peronistas que votaban en blanco. Bien, Ilía de hecho ahora se lo presenta como un mártir de la democracia, pero fue un gobernante incompetente, y Onganía lo reemplaza. Ayer se cumplieron 47 años, el 28 de junio del 66 toma el poder. Onganía era un buen hombre, digamos, no robó, era patriota, pero no tenía idea muy clara de lo que había que hacer. Entonces, Castellani lo vio de entrada. En una carta que le mandó un amigo dice, Onganía va a ser un Ilía con sable. Y por tanto va a ser mucho más peligroso para el país que el mismo Ilía. Al final de su gobierno comenzó una guerra civil que Castellani había visto venir desde hacía más de 20 años. Si alguien ha leído el libro Su Majestad Dulcinea, verá que se ubica en el año 2000, fue escrito en el 46, comenzó a ser escrito en el 46, pero el escenario es de una Argentina en guerra civil. Y en numerosas oportunidades dijo, temo para la Argentina la guerra civil. También lo volvió a decir cuando tras la caída de Perón fue fusilado el general Valle. Bueno, en los últimos tiempos de Onganía empezó efectivamente la guerra civil, con el Cordobazo. Cayó Onganía, hubo un nuevo gobierno títere, quisieron que fuera títere, Levingston, como no aceptó ser títere, voló y se hizo cargo del poder Lanusse. Lanusse creyó que, ya que le había ido tan mal al país, ignorando al peronismo, había que contar con Perón y entregarle el poder. Pero resulta que ni siquiera la presidencia de Perón logró terminar con la guerra civil, rebelión de Montoneros y de ERP. Siguió la guerra interna. Al término de ella se impuso el ejército, pero el país fue llevado a la aventura militar de Malvinas y fue derrotado. Lo que siguió es bien conocido. Interrumpo acá porque es pensar la patria según Castellani, y Malvinas en 1982, Castellani había muerto un año antes. Pero, de todas maneras, queda lo que él escribió y vemos qué aplicación tiene al día de hoy. Vemos que se cumple lo que Castellani había vislumbrado al fin de la Segunda Guerra Mundial: el decaimiento del ser moral de este país y la abdicación total de su dignidad de país cristiano. Esto lo escribió el domingo 1 de Cuaresma de 1945. En el plano político, la causa del mal es la inestabilidad crónica, y esta inestabilidad se debe a que tenemos un régimen que no toma en cuenta lo que el país es. O sea, es como si uno fuera a la zapatería y le obligaran a comprar el número que se le ocurre al zapatero y no el número reclamado por nuestro pie. Es decir, uno va a salir con dolor de pie, necesariamente, si aplica ese criterio. Ese criterio ha sido aplicado en la Argentina en política. Castellani escribe: entrar en materia acerca de las ecuaciones diferenciales del atraso argentino, que son: primero, la Argentina está subdesarrollada, no del todo, pero está subdesarrollada porque carece de estabilidad política. Segundo, ¿por qué está subdesarrollada? Porque carece de estabilidad política. Porque entonces se repite la historia de Penélope, si no me equivoco, que destejía de noche lo que había tejido durante el día.
Si cada vez empezamos de nuevo y hacemos tierra arrasada de lo que hizo el que estaba antes de nosotros, no hay continuidad. No hay estabilidad, no hay continuidad, no hay desarrollo. Carece de estabilidad política porque aquí flaquea la legitimidad política. Aunque hayan salido de elecciones por mayoría de votos, si el gobernante, una vez que es elegido, se desentiende del compromiso que adquirió ante el votante y opta por cualquier cosa, es decir, no hay legitimidad. Y flaquea la legitimidad porque el país carece de una estructura política real y soporta una estructura política adventicia, que más que estructura es superestructura y mentirosa además. Es como querer encajar una estaca cuadrada en un agujero redondo. Nunca será posible. Después de haber considerado nuestra historia y establecido su conexión con la historia en general, nos preguntamos por dónde se sale. La respuesta de Castellani es terminante: no hay remedio. ¿Pero qué se entiende por no hay remedio? No hay remedio que sea solamente político. Dice, porque porque acá la política no nos va a salvar. Porque en política se ha intentado todo en Argentina y sin embargo solamente la política no nos va a salvar. Este pesimismo con respecto a la salvación por solamente la política provocó la reacción airada de muchos, que sin negar la lucidez y la valentía de Castellani, sostuvieron que su prédica fue negativa, pues paralizó el entusiasmo de los patriotas. Nuestro autor insistió tanto en la doctrina porque creyó que la derrota política de la Argentina suponía una derrota espiritual, y justamente para revertir esa derrota espiritual tenía que haber no solo una reacción política, sino una reacción espiritual. Él dice, si caímos en las redes de foráneos mercaderes, fue porque primero escuchamos los silbos de foráneos masones, y el miasma sutil de la herejía había contaminado entre nosotros los intelectos. El liberalismo, antes de ser un mal sistema político y un mal método económico, es una mala teología, es una herejía, es una cosa espiritual que no se puede conjurar del todo sino en su propio centro, que es la región donde combaten invisiblemente los espíritus. O sea, que la victoria debe darse ante todo en el plano espiritual. Por otra parte, conocemos el caso, a los que acusan a Castellani de ser derrotista y que invitaba a bajar los brazos, de uno que se acercó y le dijo, mire padre, no hay nada que hacer, ya estamos en tiempo del anticristo, en cualquier momento se manifiesta. Y Castellani le respondió, mira, cuando venga Cristo para derrotar al anticristo, mejor que te encuentre haciendo algo. O sea, no le decía, bueno, no hay nada que hacer, por lo tanto, sino mejor que te encuentre haciendo algo. Siempre queda el alma por salvar. Y aunque la patria y el mundo se encuentren en un trance muy difícil, a Dios nunca hay que darlo por vencido. Nuestra situación, en definitiva, la que nos hemos ido muy atrás en la historia, es parecida a la de los primeros cristianos. Ellos también debieron soportar una suerte durísima, pero su lucha no fue en vano, pues el cristianismo terminó venciendo. Concluyo por fin, con una reflexión que Castellani anotó en su diario. La hora de la tribulación es también la hora de la esperanza. Bueno, terminé. ¿Cómo? Esos temores que manifestaba Castellani sobre una guerra civil, que es algo que siempre ha flotado en el inconsciente colectivo.
bueno, ya no tendría que responder Castellani, sino porque él veía que la Argentina en la que él estaba presente iba hacia la guerra civil. Y sí, evidentemente concordia política no hay. Y una situación donde no hay concordia política revienta de modo violento, es decir, como la palabra lo indica, de alguna manera. Puede ser una gran persecución en lugar de una gran guerra civil, ¿no? Bueno, por ahí colgarse unas profecías publicadas a Riori. Sí. Una situación que parece el día de hoy. Sí, yo siempre escuché, pero nunca las leí, ¿no? Pero sí, conozco. Ahora, pienso que podría ser guerra civil o persecución. También podría darse una conversión, pero se ve lejana. Sí. ¿Cómo? Razonable es pensar que el poder constituido va a venir contra nosotros. Claro, persecución. La persecución tiene más probabilidad que un enfrentamiento. Sí. Porque la fuerza del enemigo es tan grande que no nos permite ningún tipo de respuesta. Más que ella va a la de la súplica y de retener y conservar lo que hemos recibido tradicionalmente. Sí. Lo que Cristo dice en el Evangelio, dar testimonio. Ahora muchas veces dar testimonio es cruento, ¿no? Para el que da testimonio. Sí, señora. Yo por lo que veo, escuché, me da la impresión, no tengo la certeza de que estamos en pleno combate, y es un combate espiritual, netamente espiritual. Y lo acabo de reafirmar ahora esto a raíz de lo que se dice, porque dentro de lo humanamente posible, digamos, y materialmente, es imposible que podamos encauzar nada. Realmente hay que prepararse para el buen combate espiritual, porque estamos en una guerra espiritual. Sí, pero tenemos algo que está a favor nuestro, que el enemigo de la fe y el enemigo de la patria siempre es débil. Uno vio cómo se cayó de golpe el comunismo. Es cierto que cayó porque había poderes por encima del comunismo que le interesaban que se cayera. Pero todo lo que se construye contra Dios y la naturaleza siempre es débil. Y bueno, la lucha de los primeros cristianos contra el Imperio Romano pareció una lucha en la que únicamente se podía librar en el martirio. Se libró en el martirio, pero también convencieron gente, es decir, el propio emperador se dio cuenta que podía contar con la Iglesia como institución. Es decir, hacer todo lo que está posible. Si Dios manda la persecución, bueno, pedir fuerza para aceptarla. Mientras tanto, trabajar con todos los medios a nuestro alcance para abrir los ojos de la gente o para llevarla a que tome buenas decisiones con respecto al país. Sí. Claro, sí. Pero de todas maneras, cuando él se presenta un poco como el personaje del cura loco en Su Majestad Dulcinea, o sea, planea cosas, intenta soluciones, o sea, finalmente muere mártir, pero digamos, no va derecho al martirio, sino que trabaja en conseguir resultados que no los consigue, pero el esfuerzo está puesto, ¿no? Sí. Una pregunta, padre. Se habla mucho de que estamos muy cercanos, somos una situación similar a la de los primeros cristianos con el Imperio Romano al principio, que eran 12 apóstoles que terminaron convirtiendo a toda Europa. Pero hay una diferencia particular, no me acuerdo si la ley de Castellani, que estos países ya fueron cristianos. No, yo digo la situación de las personas, no la de los países. No, sí, pero voy con respecto a la Argentina, de si alguna vez este país podría volver a ser una
una nación católica no liberal. Y este país ya fue cristiano y ahora no sé si es un país liberal o neoliberal o Sí, es un país corrupto. un país corrupto, sinceramente. Esa es la diferencia básica. Claro, O sea, sí. es un país que ha conocido Pero la esencia del cristianismo. Dios puede resucitar a los muertos, ¿no? Y si Dios alguna vez en que haya una sociedad que haya una herejía, igual fue a la fe. Se han dado países que se debilitaron en la fe y después hubo una enérgica reacción católica, ¿no? ¿Cómo? En Rusia no está volviendo. Sí, en Rusia, bueno, por lo menos hay mucha gente que volvió a la fe en Rusia. Pero Dios, con Dios es posible. Con Dios es posible. Y uno, al fin y al cabo, va a hacer lo que tiene a su alcance. Poner los medios que están a su alcance. Aunque sean ineficaces, siempre van a ser eficaces con respecto a la salvación de la propia alma y de otros que están cerca. Castellani le criticaba al nacionalismo que muchas veces ve únicamente la acción política y no se da cuenta que hay otra acción que es invisible pero que es anterior y superior. Pero no condenó, él fue candidato a diputado, sabiendo que iba a perder, no de antemano, aceptó esa candidatura sabiendo que no iba a ser elegido diputado. Pero usar todos los medios a su alcance para, es decir, hacer conocer la verdad, señalar el bien lo que es el bien del país, etcétera. Sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sobre el fenómeno del peronismo, no sé si somos el padre en un libro del doctor Laza. ¿Y el doctor? Laza, que es un humanista católico. Laza. Laza. Es reciente, ¿no? Es reciente. Un libro muy interesante donde él va analizando las raíces filosóficas del peronismo, lo une con Gentile, con el pedagogo de Mussolini, que era naturalista. Y la tesis de él es que el peronismo se mueve con hegelianismo, ¿no? O sea, se mueve en oposiciones dialécticas constantes, ¿no? Sí. Es muy interesante ese trabajo del doctor Laza. Mire, no sé dónde vi no lo leí, no sé dónde vi la publicidad. Yo creo que el que era dialéctico hegeliano era Perón, que le deja esa forma de ser a la dirigencia peronista. Ahora, me parece que en el fondo del peronismo queda algún resabio de lo que fue el movimiento federal. Lo que ocurre con el peronismo es que todo eso no encontró jefes que supieran expresarlo y que tuvieran ganas de servir ese ideal, ¿no? O sea, Perón, yo creo que él fue un gran egoísta en política. Y, como dije, él sí fue peronista, por decir. El fin era mantener el poder. Pensó en el país, pero en cuanto él hubiese podido mantener el poder. Y creo que para justificar esa consecución del poder, él y los que lo siguen, porque lo heredan de él, sí caen en esa contradicción permanente. Yo señalé eso basándome en el testimonio de Aragón, que se tomó Roque Raúl de Aragón, se tomó el trabajo de leer los discursos de Perón y decían que se encontraba todo y lo contrario de todo. Ahora, gracias por recordármelo, porque creo haber leído sobre ese libro, la noticia de la existencia de ese libro en San Rafael, pero voy a tratar de conseguirlo. Es un libro muy bueno. Sí, sí. Gracias por el aporte. Muy bien, no sé si alguien... Sí. ¿Cómo sería posible, si es posible, reencauzar el peronismo en Barcelona? Mire, el que quisiera reencauzar, no sé.
Sí, moriría mártir, no lo dejarían llegar. No, acá de lo que se trata es de hacer el bien al alcance de cada uno y que Dios, con eso que uno consiente en darle, Dios arma el juego, ¿no? Porque actualmente, bueno, ¿qué es lo que pasa en los sistemas liberales? Que de representantes políticos, de políticos profesionales, el que desde la base nos va dando signos de fidelidad al sistema y lo echan, lo expulsan. O sea, los romanos tenían el cursus honorum. Acá hay un cursus al revés. Un curso, o sea, es necesario que el tipo se deshonre y se deshonre y se deshonre para hacerse confiable al sistema, ¿no es cierto? Yo quiero preguntar en cuanto a la visión que dio usted sobre persecución en lugar por ahí de guerra civil. ¿Usted se refería a persecución física o a lo que ya está pasando, para mí entender, por lo menos en todo el mundo, que es la persecución filosófica, la persecución a los valores, a la familia, a las religiones, todas, ¿no? La católica, todas? Sí, pero en particular a la católica, ¿no? En particular. ¿A qué se refería usted? ¿A la persecución física o a esto que estoy diciendo? No, yo creo que la persecución, ya la presión que a veces se vuelve insoportable ya la tenemos, pero puede haber una persecución física. ¿Se refiere a Argentina o al mundo en general? Y el mundo está más o menos maduro, ¿no? Porque yo no veo mundial, pero no Sí. Argentina nada más. Sí. Vemos cosas que están pasando con los continentes locales, pero en todo el mundo está pasando la persecución al evangelio, de la espiritualidad, del ser. Sí. Sí, desgraciadamente. Ahora, Dios en cualquier momento puede dar la sorpresa, Él es el Señor de la historia, ¿no? Es el Señor de la historia, Por sí. eso no hay que perder nunca, nunca hay que tener eso que usted en algún momento mencionó, de ser negativo o creer que no hay nada que hacer, porque siempre todo puede cambiar, aunque Claro. nosotros no podamos. No, y No podemos de uno, además, necesita Dios. por más que todo lo que uno intente fracase, sirve para salvar el alma y salvar a los que están cerca. Sí, no sé si alguien... Bueno, ya es suficiente. Renovamos el agradecimiento al Padre que se dio el Bueno, espacio, a los presentes y especialmente al Padre Biestro, que realizó un gran esfuerzo de síntesis para poder llevar a cabo esta conferencia para nosotros. Un fuerte aplauso.